Hola, muy buenos días a todos. Pues los saludamos nuevamente en este podcast, que el día de hoy tenemos el gran honor de tener a nuestros invitados especiales que vienen desde Madrid, España, y que son conferencistas en nuestro primer Congreso Internacional de Psicología y Educación, que dará inicio el día de mañana, 27 de marzo, y para continuar el día sábado, 28 de marzo, en Expotam. Por si hay alguien todavía pendiente de inscribirse, todavía es su última oportunidad todavía de inscribirse y conocer de primera mano pues a algunos de nuestros invitados. Por ejemplo, pues ellos que vamos a presentar. Me permito hacer una breve presentación de ustedes. Recibimos, aquí en México decimos primero las damas, siempre. Entonces, presentamos a la maestra María Jerusalén Oriol Vico, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Ella estudió psicodrama en la Escuela de Psicoterapia y Psicodrama de Madrid. Tiene una certificación en coaching y es maestra en Psicología General Sanitaria por la Universidad Europea de Madrid. Bienvenida, maestra. Un gusto y un honor Un tenerla gusto estar aquí. aquí. Gracias. Y presentamos también al doctor Enrique Chacón Ibarra, quien es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Es experto en Psicología Clínica Cognitivo-Conductual, magíster en Psicología Clínica y de la Salud, igual por la Universidad Complutense de Madrid, así como doctor en Psicología Clínica Experimental por la misma Universidad Complutense de Madrid. Un gusto recibirlo, doctor. Muchísimas gracias, Bien. profesor. Y nos damos tanta información, o sea, voy a dejar pendiente como ciertas cosas importantes, aspectos importantes de ustedes, porque pues el día de mañana estaremos presentando más a detalle ciertas cuestiones. Y pues bueno, un gusto tenerlos el día de hoy aquí. Pues Muchas bueno, miren, gracias. 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 Este podcast, pues más que todo, pues es para presentarlos a nuestro público, a nuestros estudiantes, a los asistentes al Congreso, pero pues también aprovechando aquí su presencia y su amplia experiencia en algunos aspectos que creemos que son pues de mucho experiencia o información para el público en general, pero nuestros estudiantes de psicología y pedagogía y psicopedagogía de nuestra universidad, que en unos momentos estaremos leyendo algunas de sus preguntas. Y pues bueno, para dar comienzo, una pregunta que creo que es bastante, empezamos fuerte, ¿sí? Y hablamos del área laboral, porque aquí lo que hablábamos fuera de cámara era que estamos formando profesionistas, como decimos aquí, formando líderes de clase mundial, pero en esta formación tiene un fin. ¿Verdad? Concluyen la licenciatura y ¿qué es lo que sigue? Pues el campo laboral. Entonces, si gustan decirnos, quien guste respondernos, ¿qué habilidades hacen la diferencia al momento de insertarse en el campo laboral? O sea, fuera de la formación, de la preparación, ¿qué habilidades tiene que tener un profesionista en general para insertarse en el campo laboral desde su experiencia también desde España? Wow, es una pregunta, como dices, fuerte. Cuando nosotros estamos buscando a un colaborador dentro de nuestras empresas, ¿qué buscamos en ellos, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos que tengan los estudiantes cuando terminan de egresarse? Y aquí hay, yo creo, una característica que voy a destacar, seguro que la doctora María Jerusalén destacará otras. Para mí es esa capacidad de reflexionar, ¿no? Esa capacidad para cuando uno recibe una pregunta, pararse a pensar con criterio propio, Ujú. pararse a indagar en sus conocimientos, en sus opiniones y poder dar respuesta a aquello que le propongamos con algo de, no sé, con algo de profundidad, ¿no? Cuando nosotros preguntamos qué harías si aparece en la consulta, por ejemplo, si estamos buscando a alguien para la psicología clínica, qué harías si tiene unas características determinadas como esta y esta, ¿cómo reaccionarías? ¿Cuál sería tu, ¿no? ¿Cuál sería tu conducta ante esto? Pues esa capacidad para pararse a pensar y relacionar todos los conocimientos teóricos que les damos en las materias, que leen en los libros, que estudian para los exámenes, con la vida cotidiana de los pacientes que acuden a la consulta, ¿no? Y sí, ese criterio propio nos encanta. Sí, sí. Sí. O sea, no les preguntan, obviamente, a los posibles colaboradores, ¿cuál es la raíz etimológica de la psicología? Nada, ¿verdad? Sino, ¿qué harías si hay un paciente que llegue y que tiene estas situaciones, no? Eso es, esa capacidad para Las preguntas más implementar esos situadas, ¿no? conocimientos en la vida concreta, ¿no? En las tareas cotidianas que tienen, y ese bagaje personal yo creo que es realmente lo que más buscamos. Claro. Sí, sí. Sí, yo destacaría también la curiosidad, ¿no? La curiosidad que
muchas veces en esas etapas en las que se inicia, bueno, pues o se pone en práctica lo que ya durante muchos años se lleva trabajando académicamente, bueno, la curiosidad de colocarse delante de un primer trabajo, de un primer paciente o alumno y colocarse desde esa parte, ¿no? Curiosa y a la vez también crítica, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué puedo ver más allá de esto, ¿no? Cómo elaborar también ese pensamiento crítico constructivo, ¿no? No Claro. esto de autodestructivo, no, más bien constructivo. Sí. Sí, Sí. en filosofía, bueno, daba clases de filosofía, ya actualmente no, casi no, pero sí les mencionaba mucho de tener como las puertas del conocimiento abiertas en todo Eso momento, es. porque, o sea, el decir, eso lo reflexionamos con la frase tan célebre de Sócrates, solo sé que no sé nada. Ajá, Decíamos, es que no es tanto que él realmente pensara que no supiera, ya. sino que, o sea, está siempre abierto al Ujú. conocimiento, creo que se refiere, ¿verdad? Sí, Esta eso parte es. curiosa, pues es de ir Ajá. buscando. Esta parte curiosa también tiene que ver con la vocación. Lo que buscamos es tener interés, tener ganas, tener deseo, estar ávido de conocimientos. Y para un profesional, qué mejor que tener disfrute, que tener energía, que no solamente que sea algo protocolario, ¿no? Sino que a la persona le importe, ¿no? Le guste ayudar, le guste enseñar, le guste pensar. Yo creo que eso también es parte de lo que busca ¿no? Claro. Alguien que quiere Ujú. contratar a un trabajador. Sí, yo creo que lo que han dicho es oro para nuestros estudiantes, especialmente de psicología. Claro que estas transmisiones para todo el mundo, pero Bien. especialmente para estudiantes de psicología, pensando que ustedes son psicólogos, creo que es oro puro porque, o sea, ahí todos nuestros estudiantes que están en este momento viéndonos, tomen eso en cuenta. Son características que ellos, como psicólogos con amplia experiencia y que contratan colaboradores, ven en los estudiantes, iba a decir, en los licenciados, o sea, Profesionales, en los ya, sí. Sí. profesionales. Entonces, pues ya no es algo que les decimos aquí desde México, sino es en todo el mundo, como ya nos damos cuenta de esta cuestión. Muchísimas gracias. Y voy a combinar la siguiente pregunta con una pregunta que nos hace, igual, paréntesis, pueden hacer todas las preguntas que gusten, vamos a tratar de leerlas Sí, todas por favor. y vamos a tratar de responder a todas ellas. Nos pregunta, bueno, la siguiente pregunta que tenemos aquí es: ¿qué recomendarían a estudiantes que aún no saben en qué área especializarse? Ujú. Pero creo que tiene mucho que ver con la pregunta que hace Vanessa García: ¿qué es lo más difícil de estudiar psicología? Creo que podemos primero responderle a ella y llevarla a esto, a que le recomendaran a estudiantes que, independientemente de lo difícil o no que sea estudiar la carrera, pues que no saben en qué especialidad irse. Hace rato comentábamos, o sea, como qué enfoque se tiene. Digo, aquí tenemos clínica y de la salud, pero es psicología general al final de todo, y Ujú. pudieran enfocarse en área laboral, en áreas deportivas, en área jurídica, en área más de criminalística, por ejemplo, en todas las demás áreas que existen. Pero bueno, creo que es lo primero, ¿qué es lo más difícil de estudiar psicología? Bueno, Sí. en nuestro caso, que es la parte más clínica, yo tengo una opinión que es el desafío de seguir revisándonos como profesionales que atendemos a otras personas en sus propios procesos de sanación, no cesar en el también desafío de seguir mirándonos, de seguir supervisándonos independientemente de la experiencia que tengamos, ¿no? Esto es un reto que tenemos y además una oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? En conjunto, que al final siempre se habla de la psicología como una profesión muy solitaria, ¿no? Entonces esto también abre puertas a establecer, bueno, pues una red de apoyo. Yo lo quiero ampliar también a la educación y a otras Ujú. profesionales en los que pues estás en el aula tú solo muchas horas y el hecho de poder hacer red, compartir con otros maestros, consultar tus dudas, seguir formándote más allá de la licenciatura, eso me parece un reto porque no terminas nunca de formarte en Ujú. realidad y eso yo creo que es importante. Y quizá también resolviendo esta duda de cómo escuchar cuál es mi vocación, hay personas que tienen muy claro cuál es su vocación desde el principio. A ellos no hay que decirles nada, pero aquellos que están en la duda y que no saben muy bien hacia dónde dirigirse, quizá para mí lo fundamental es estar abierto a escucharse a uno mismo, ¿no? Escuchar, pues leyendo, escribiendo, viendo las redes sociales, acudiendo a las clases, escuchar qué es lo que más le motiva, qué es lo que más le genera curiosidad, reflexionar sobre ello, no de una manera racional, sino de escuchar cómo se sienten con ello, ¿no? Porque escuchando esta vocación va a ser más fácil que encuentren una respuesta a su duda. Claro.
¿Ustedes por qué estudiaron psicología? Ujú. Eso Yo es una buena confieso pregunta. que soy de esta parte, y además cuando estudié en comillas hablaban de un estudio que a mí me despertó mucha curiosidad, que decían que un porcentaje, no recuerdo cuál era, pero era bastante elevado, llegó a psicología sin Sin tener saber. vocación, sin saber, Oh. ¿no?, de lo que quería hacer. Yo era de esos. Yo Ok. empecé estudiando geológicas y Ok. desde luego pues no había esa parte, ¿no?, de Muy contacto. parecido, ¿no? Quizá otro, ¿no? Otra vinculación con la naturaleza, pero no Sí, sí, tanto sí. con las personas, ¿no? Y entonces, a raíz de precisamente escuchar y ver y encontrar, ¿no?, qué es lo que más encaja con mi forma de entender también, ¿no?, a las personas y al mundo, sí. Muy bien. Yo creo que muchos psicólogos comparten conmigo que acaban estudiando psicología sin saber muy bien por qué, pero luego tomando conciencia de que Ujú. quieren ayudar a las personas, quizá porque en sus propias familias han observado sus gentes cercanas que tienen dificultades emocionales graves, que le han hecho pasar mal, y yo mismo puedo encontrar en mi familia, puedo encontrar vínculos para los cuales el hecho de que yo estudiara psicología a lo mejor respondía también a la pregunta de el porqué del sufrimiento humano y de cómo acercarnos a él con cariño y con habilidad para acompañarles, ¿no? Ujú. Yo creo que muchos de mis alumnos cuando les pregunto esto, ¿no? Ah, ¿Tú por qué estudias psicología? La el primer día de respuesta clases, es ¿no? porque quiero ayudar, pero Ujú. piensa quién. Y muchas veces encuentras ahí, oye, pues sí, pues la verdad que cerca de mí he vivido en primera persona o en segunda persona a alguien con problemas y quiero comprenderles bien y sobre todo tener herramientas para poder acompañarles. Yo creo que sí. Y en esto también poder sostener el malestar que viven, esto lo vemos en nuestra consulta Sí, cuando trabajamos con el alumnado, cuánto cuesta a veces sostener el malestar de los demás, ¿no? Y este, bueno, pues Sí, este luego nos trabajo, ¿no?, psicosomatizamos, ¿no? sí. Puede llegar a ocurrir mucho O tratamos de sí. salvar, ¿no? Desde la práctica clínica como terapeutas, pues quizá hay esa parte, ¿no?, de ya, venga, te doy ya la herramienta para que Sí, dejes de pasarlo mal, ¿no? Y sí, entonces sí, claro. este trabajo es importante, ¿no? O sea, Sí. ahí algo me llamó la atención algo que mencionó Sí. de comprender el sufrimiento humano, Ujú. pero pues no nada más como desde la parte descriptiva o observando, ¿no? Sino participar en, ok, lo conozco, pero participo en que, que deje de haber sufrimiento Claro. Claro. humano en este punto. Excelente, muchísimas gracias por compartirnos sus experiencias. Aquí, bueno, me permito hacer algunas otras preguntas. Ujú. Claro. Pregunta Gilian Guerrero. Sé qué los motivó, creo que es pregunta directa para ustedes, ¿qué los motivó a participar en este congreso? Ya entramos fuerte al congreso. Ajá, Gilian, pues aquí tienes el culpable principal. Le agradezco Aquí muchísimo estamos. al maestro Mata Gracias, que gracias. nos Sí. haya invitado. La verdad que pues desde el principio nos generó mucho deseo de compartir con ustedes este congreso y viendo los ponentes que participan en él, pues mucha curiosidad por escucharles también y por debatir con el alumnado, pues temas que para la profesora y para mí son muy, no sé, como muy gustosos, ¿no? Y, Ok. debatir sobre ellos, poder compartir nuestros conocimientos y recibir también otras miradas a esos mismos conocimientos es lo que más nos motiva. Y son materias que nos encantan y con el mismo entusiasmo que las vivimos las queremos compartir. Es un gusto compartirlas y es muy divertido y estar simplemente aquí conversando con usted y con el público con las preguntas, pues ya es un placer. El placer es todo, todo. Y miren, algo que menciona para que lo consideren también todos los estudiantes, si ellos, que yo los admiro bastante, la verdad, desde el principio que tuve contacto, o sea, no nada más pues todo su currículum, ¿verdad? Que aquí lo tengo, sino la cercanía o sea, para mí lo más admirable es de que yo mandé mensaje, el doctor me contestó, sí, claro, y la llamada fue ese mismo día y ese mismo día acordamos. Entonces, casualidades o cuestiones de la vida, eso les admiro bastante. Y si ellos que tienen toda la experiencia y todo el conocimiento quieren aprender de otros ponentes, pues qué mejor, ¿verdad? Que aprender de esto. De siempre, ahora sí que vuelvo a mi frase, mantener las puertas de la mente al Sí. conocimiento abiertas. Maestra, no sé, ¿qué lo motivó a participar en el congreso? Sí, al final también en el aprendizaje y en el desarrollo, ¿no?, de nuestras profesiones no hay fronteras, ¿no? No hay distancias físicas y se trata precisamente de esto, ¿no?, de acercarnos y de que
sea también un espacio de intercambio también desde el alumnado, ¿no? Que al final está en ese momento de adquirir, ¿no? Todo como si fueran esponjas y eso es realmente importante seguir cultivándolo, ¿no? Cuando llevas ya ciertos años de experiencia. Sí, sí, claro. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias. Creo que podemos leer un par de preguntas más. Em, bueno, Naomi preguntó qué los motivó a estudiar psicología, pero creo que ya les pregunté el motivo por el cual. Hemos Sí. dicho. Pregunta Joshua Arrieta, ¿qué competencias debe fortalecer un estudiante para desempeñarse en psicología clínica? Ajá. Wow. Creo que ya mencionamos al respecto, pero a lo mejor Ujú. responder más directa o puntualmente a lo que preguntas. Más. Muy bien. Ujú. Joshua, yo veo que me encantaría que tuviéramos la actitud cuando estamos aprendiendo algo, cuando estamos leyendo un libro, recibiendo una clase o atendiendo una charla, que tuviéramos la integración, ¿no? de ese conocimiento en lo que yo ya sabía de antes. O sea, que esa actitud no solamente de tener la puerta abierta, sino una vez que recibo el conocimiento, de, oye, ¿cómo lo relaciono con mi biografía, con mi vida, con los pacientes que vaya a atender o con la gente que yo conozco? ¿Cómo relaciono esa teoría con otra teoría? Esa capacidad de estar siempre atento a qué aporta el conocimiento con respecto a lo que yo ya tengo de base. A lo mejor es un poco abstracto, podría concretarlo un poco más sin irme por las ramas, pues a lo mejor sí voy a intentarlo. Ponte que uno estudia una teoría clínica que es la teoría de la indefensión aprendida, que es que me han pasado tantas cosas malas en la vida que yo ya creo que no puedo evitar que pasen más cosas malas y yo ya estoy como rendido, ¿no? Mucha gente que tiene síntomas depresivos está en esa teoría y Como de un repente autosabotaje. aprendo una teoría nueva, por ejemplo, y es que a la persona deprimida lo que le pasa es que le falta serotonina en el cerebro. Pues ¿cómo puedo relacionar una cosa con la otra? ¿No? Que quizá una persona que lleva mucho tiempo rendida ante la vida y que ya no tiene energía para sobrevivir y que ya no disfruta de la vida, precisamente genera ese déficit de serotonina a largo plazo, que incluso cuando empiece a hacer cosas, por unos meses a lo mejor ni siquiera llega todavía a segregar esa serotonina hasta que no consiga revertir ese efecto. Más allá del ejemplo concreto, cualquier otra teoría que vayamos a aprender o cualquier otra clase que recibamos, ¿no? Oye, ¿esto cómo se relaciona con lo demás que yo ya sé? Es la actitud que le recomiendo, ¿no? Digamos, para que luego cuando llegue al entorno profesional, todo lo que esté estudiando le resulte más útil y le, ¿no? ayude mejor a los demás. Muy bien. Excelente. No sé si quiere agregar algo. Respondiendo a la Ajá. pregunta, Preguntó qué competencias debe sí, fortalecer. creo que Ajá. hay muchas, desde luego, que son totalmente conocidas, ¿no? Hablamos siempre de la escucha activa, de la empatía, ¿no? De esa parte de generar cercanía, independientemente de la orientación que luego pongamos en práctica cuando hacemos intervención en terapia. Pero sí, para mí habría dos, ¿no? Que tienen que ver con atender a la singularidad de las personas o de las situaciones, los sistemas que podamos atender, si vemos pues distintos, ¿no? Grupos o bien en el aula o bien atendemos a familias o bien a parejas, en fin, o ya vamos a casos particulares, pero siempre atender a la singularidad, porque al final lo que aprendemos en lo académico muchas veces son generalidades y atender a los casos particulares es para mí realmente Mm. una competencia a seguir desarrollando y cultivando. ¿Cuánto duraría Junto, una carrera si tratamos claro, cada caso Imposible, particular? imposible. ¿No? Sí, efectivamente, sí. sí. Pero también eso es necesario, ¿no? Saber las generalidades, saber cómo luego aterrizarlo en lo particular, ¿no? O sea, sin esas generalidades que se tratan en el aula, pues no No se podrías podría llegar ahí, ver ¿no? las particularidades Efectivamente. que te vas a encontrar. Es el previo para luego, cuando ya estás trabajando, Ujú. decir, venga, ¿y este caso en particular qué? ¿Cómo puedo mirarlo? Y ahí está la otra competencia que yo añadiría, que es el prejuicio que yo pueda atender, y aquí hay muchos, ¿no? Esos sesgos que pueda tener y poder seguir de nuevo escuchándolos, ¿no? Y trabajándolos individualmente. Sí. Eso es lo más difícil, ¿no? Como Sí. casi que atenderte a ti mismo o dejarlo así de lado Claro, eso porque es. Con un ojo puede para estar ti y en... con otro ojo Eso hacia el es, Ajá. paciente, ¿no? Sí, Eso sí. sí. No, qué responsabilidad tan grande, la verdad, y qué desde luego. fortaleza hay que buscar tener. Entonces, esa parte, para que lo consideren, ahorita que están en formación o que ya están egresados, porque puede que algunos Sí. de los que nos estén viendo ya practiquen la profesión,
pues que lo tomen en cuenta. Y le voy a interrumpir si no le Más importa. adelante, claro. Todo lo que aprendan es relevante. Es decir, que incluso teorías que pueden parecer un poco más aburridas o teorías que son un poco más abstractas, A mí me en el preguntan siempre, fondo son súper concretas, súper útiles. Cuando estás delante de un paciente, aquella clase en la que de repente desatendiste, pues te va a salvar haber atendido, porque de repente vas a decir, esto es lo que estudié y justo es lo que le está pasando a mi es paciente. lo que me decía el maestro en clase. Sí. Sí, a mí siempre me ha pasado que preguntan, ¿y esto para qué me sirve en la carrera? Sí, Ajá, Ujú, esto entonces, pregunta. claro. cosas hasta más mínimas creo que pudieran tomar en cuenta. Sí, Y esta materia, como es... les digo, de antropología filosófica es la materia que tenemos, que sí en las actualizaciones del programa, sí se ha pensado así como que, ¿y si la quitamos mejor? Vale. Pero creo que Ujú. algo que hemos pensado siempre es no, dejarla. Qué bueno. Porque también después he escuchado, ahorita no recuerdo del todo, pero luego hay cuestiones que hablan ya psicólogos en profesión, ya ejerciendo, de esas particulares que se ven en filosofía. Digo, pues es que ahí está Claro. la base. A lo Es que es mejor la base, sí, directamente no te eso es. sirve, o no dices, no, es que cuando estés con tu paciente le vas a hablar de Sócrates. No, no, para nada, ¿verdad? Pero esa base No, te pero por sirve. ejemplo, trabajamos con pacientes que se autolesionan. Eso es No, que es una cosa que socialmente en las redes sociales es un problema de primer nivel ahora mismo. sí. Y esas conductas autolesivas, desde la antropología se da una explicación de copia a los otros, de identificación con el grupo, casi de algo ritual, ¿no? Y que de repente alguien que estudia psicología, pues a lo mejor no le da el valor que luego sí va a tener cuando estudie a un paciente en concreto, y todos los procesos que ayudan a entender por qué el paciente se autolesiona, de repente cobran sentido cuando estas teorías han formado parte de su aprendizaje. Ujú, Sí, al final es como humanos, creo que el conocimiento en general, Ujú. pues viene de todo esto. ujú, Entonces tenemos que estar parándonos sobre el conocimiento generado antes. Si claro. no, pues Ujú. crear nuevos conocimientos en todo momento, o sea, y enfocarte nada más en eso, pues no es la idea, porque Ujú, vuelves a empezar de cero cada ciertas generaciones, pues no, ¿verdad? Hay que ujú. considerar toda esta parte. Muchísimas gracias. Y pues bueno, creo que continuamos. En un momento más continuamos con las preguntas de nuestros ay, ¿cómo se le dice? Visualizadores, Sí, los Sí. el participantes que público. están, nuestro público virtual. Sí. Por algo también ya más particular de su trabajo que ustedes hacen, ¿cómo ha cambiado el perfil de los pacientes en los últimos años? Dando seguimiento a lo que menciona. Hay aumentos de ansiedad, hay efectos post pandemia, se ha normalizado más el ir a terapia, porque antes incluso hasta en series y demás se ve como que ay, no, no, no digas que qué vergüenza saber que vas Ujú, al psicólogo, ya. que estamos locos, ¿no? Sí, Suelen decir mucho. sí, se escucha menos. Es verdad que la pandemia aquí, yo también creo que no fue solamente la pandemia, sino las generaciones que acompañaron en esa pandemia, con mucho sufrimiento y con mucho malestar. Estoy hablando de adolescentes precisamente que vivieron una época de su vida que precisamente tiene que ver con bueno, pues conectar con el mundo, con la realidad y de repente tuvo que ser completamente, ¿no? Mm. Pasaron Encorsetada, ¿no? de la Encorsetada, expansión de sí, lo social, desde del luego. vínculo de la Y amistad. gracias precisamente, no solamente a lo que conllevó la pandemia en general en el mundo y en la sociedad, sino también a estas generaciones. Hoy en día, esas generaciones, que ya no son tan adolescentes, están terminando, bueno, esas etapas del desarrollo Ujú. cerebral, como los 25, por ejemplo, presumen de ir al psicólogo y a la psicóloga, Pues presumen de encontramos ir que a sí, lo terapia, ¿no? contrario, ¿no? Tenemos alumnos que van a clase y dicen, no sé, voy al psicólogo y mira lo que me ha dicho. Y entonces van a sus padres, a sus madres, a decirles, oye, yo también quiero ir al psicólogo. Claro. Y O es ya he una... encontrado, por fin he encontrado al terapeuta para mí, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. esto evidentemente antes no ocurría, pero no solo eso, sino también de tercera edad. Yo tengo también a personas de tercera edad que acuden a terapia precisamente construyendo esos mensajes que decía Mm, antes, profesor Mata, sobre ir a psicología o ir a terapia es claro. de ir al loquero, ¿no? Como se decía. Sí. Y esto sí, hay todavía, efectivamente, parte de la población que Y es verdad que la piensa epidemiología así. nos dice que cada vez la salud mental se ha deteriorado más y que a lo largo de todo el ciclo vital hay más dificultades emocionales, y habría que reflexionar por qué ha cambiado en la sociedad. La genética es la misma, no hemos cambiado los genes,
qué ha cambiado en la sociedad para que la salud mental de la población en general se haya deteriorado. Y eso ya va más allá de la psicología, ¿no? Es un problema más social. La Y globalización, la sí, la educación, tecnología. desde luego la Sí. escuela ha cambiado radicalmente, la educación ha cambiado radicalmente, las pantallas lo han cambiado todo. Sí. Y bueno, pues por ejemplo, simplemente digamos, con la relación entre los padres y cómo gestionan el acceso a la tecnología de sus hijos, ya hay un debate que duraría horas, ¿no? Porque es Sí, sí, un claro. problema social de primer Ujú. orden, sí. Sí, sí, sí. Bien, y ahorita que mencionas la tecnología y algo que omití al principio de la presentación es que ellos hacen terapia virtual o lo que llamamos Ujú. telepsicología. De hecho, tienen sus propios centros y por lo que entiendo tienen su propia aplicación de Sí. telepsicología, de lo cual vamos a hablar mañana, no, bueno, perdón, el sábado, ¿verdad? Que toca. Pero considerando eso, ustedes que manejan la tecnología para todo lo que hemos estado mencionando hasta el momento, ¿creen que la tecnología pudiera llegar en dado momento a reemplazar el trabajo de un psicólogo? O, ¿y qué ventajas y desventajas tiene la telepsicología en este caso? O Ujú. sea, ¿cuándo elegir, perdóname, ir a un psicólogo, a psicoterapia presencial y cuándo poder tomarla virtual? Wow. Muchas preguntas abiertas, pero me quedo con esta última. ¿Cuándo elegir una psicología más presencial o una psicología más virtual? Yo creo que para la mayor parte de las dificultades de la vida cotidiana, para los problemas de ansiedad, para los problemas de depresión, para un miedo digamos, al contacto con los otros, para un problema obsesivo relativamente leve, es indiferente que tú elijas la que más te guste. Es verdad que económicamente no hay muchas diferencias entre unas y otras, te ahorra tiempo ir a lo virtual, pero lo presencial tiene, ¿no?, algo de más feeling, que para mucha gente es importante. Hay incluso terapias mixtas. Mis pacientes cuando quieren acuden presencialmente, cuando quieren acuden Ujú. virtualmente, y esa terapia híbrida a mí particularmente me encaja y me gusta mucho. Pero para el trastorno mental grave, en la medida de lo posible, siempre se recomienda la visita presencial. Sin embargo, como decías, yo creo que cuando la psicología empezara a ser automatizada por inteligencia artificial, es una cosa que vamos a hablar en el Congreso Muy bien. y que parte de una idea. Y es cualquier cosa que sea útil para que las personas encuentren un bienestar emocional, bienvenida sea, siempre que tenga un acceso lo más universalmente posible, ¿no? Si de alguna manera ese conocimiento que la inteligencia artificial pudiera llegar a adquirir reemplaza a la psicología, es un debate que ahora mismo no está sobre la mesa para el presente. Es decir, ahora mismo no hay ningún reemplazo en el presente. Y en el futuro, pues yo, como voy a hablar por un momento del presente, quiero decir que ahora mismo la inteligencia artificial puede ser una amenaza para la integridad emocional de las personas. Y muchas personas conectan con la falsa empatía de la inteligencia artificial de ChatGPT o GPT, que creo que se dice por acá, y esa falsa empatía, esas frases hechas un poco vacías, esa dificultad en el protocolo, pues yo creo que hay que advertir sobre que la inteligencia artificial, si le acompaña a un terapeuta, puede ser útil, pero es un peligro tremendo ahora mismo pensar que la inteligencia artificial esté preparada para asumir una labor que por otra parte ya está haciendo. Nuestros pacientes nos cuentan que van a ChatGPT para que les diagnostiquen, empiezan a desahogarse con ChatGPT, Ujú. siguen los consejos que ChatGPT les da, y eso la verdad que es un peligro. Sí, claro. O sea, pudiera haber alguna información inexacta, ¿no? Y aparte de que, digo, que lo utilizamos, profesionalmente utilizamos la inteligencia artificial. Ujú. Como aquí siempre no dejamos de mencionarlo, es una herramienta, no es Ujú. algo que debemos de hacer que nos reemplace o que haga el trabajo por mí. Es una herramienta que yo uso para facilitarme las cosas. Claro, o sea, la exactitud que va teniendo, la corrección ortográfica, las ideas o propuestas que me da, pues al final yo como humano, como una inteligencia natural, digámoslo, lo tomo, pues qué mejor, ¿verdad? Que como lo menciona, pues si se utiliza a la par, pues, o como un respaldo profesional, creo que está excelente, ¿no? Pero pues sí, hay que tomar en cuenta eso, los peligros que tiene y qué tanto le vamos a dejar que nos reemplace, ¿no? Porque, digo, no como una guerra, sino como
Ujú, O sea, pues hay que prepararnos al final de todo, ¿sí? Para poder estar compitiendo, digamos, frente a ujú, eso y no tanto porque nos quite el trabajo. O bueno, me gustó mucho lo que mencionó, que es una amenaza a la salud mental. No tanto una amenaza, o no mencionó una amenaza a los profesionales de la salud mental, En ujú, absoluto. ¿sí? Sino porque, pues, creo que no, nunca se va a poder. O sea, ujú, hablar con una máquina, ahora sí que con empatía, si es que se puede decir así, a las máquinas, que hablar con un humano, pues al final ujú, siempre va a ser mejor, ¿verdad? Muy ujú. bien. Sí. No sé, maestro, si nos puede decir algo al respecto Sí, de al la final. tecnología, si va a reemplazar el trabajo del Yo psicólogo. considero que con esto que estaba comentando, profesor, que al final hay que ponerlo al servicio del trabajo que hagamos, ¿no? Ya sea en el aula, ya sea en la clínica, en la consulta, ¿no? Sea donde sea, y en tantas profesiones también. Hoy en día, al final, debe ser una herramienta, una aliada, ¿no? Y desde luego que la memoria en la inteligencia artificial es mucho mayor que la que pueda tener el cerebro Ujú. humano y por tanto hay que ponerlo al servicio también, ¿no? En la medida en la que creamos que pueda ser útil. Y luego atender a que efectivamente no existe esa amenaza porque al final la vinculación que tenemos como personas conlleva la presencia, el contacto, ¿no? El afecto que podamos tener entre dos personas, ¿no? Esto no se puede sustituir con la inteligencia artificial. Hace unos 12 años, cuando nosotros presencialmente empezamos a atender a nuestros pacientes en la clínica que formamos, pensamos que toda la tecnología iba a estar al servicio de lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes y decidimos desarrollar un software. Ese software se utiliza en España dentro del Consejo Estatal de la Psicología, que es el Colegio Oficial de la Psicología en todo el Estado español. Se utiliza para que los psicólogos colegiados atiendan a sus pacientes de manera segura, de manera confidencial y todas las aplicaciones que estamos desarrollando, lo que en el fondo son las que utilizábamos nosotros en la clínica, que una vez que ya digamos, dieron a luz a la aplicación que tenemos, pues para nosotros iPocket es, digamos, una caja de herramientas, pero la caja de herramientas no sustituye al técnico, ¿no? Claro, no sé. El técnico debe formarse, el técnico es el que aplica las herramientas, pero cuantas más herramientas tengamos, pues con más facilidad, con más ahorro de tiempo, con más eficiencia, vamos a poder atender a los pacientes. Sí, pues al final un mecánico, o sea, alguien que arregla automóviles, por ejemplo, pues tiene eso. Y claro que hay mucha diferencia, ¿no? En que llevar su Ujú. caja de herramientas muy viejita, con cosas que le Ujú. falten, una que falla, que ya no cierra correctamente, a una en su buen Ujú. estado y preciso para lo que vas a utilizar. Yo creo que ha dado el ejemplo perfecto. Ujú. En ese sentido, las herramientas que utilicemos, pues también no reemplazan, como menciona, al técnico. No vaya a poner la caja de herramientas, ándale, arregla, enciende el carro. Pues, no, ¿verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias por sus respuestas. Vamos a leer algunas de las preguntas ya a poco de terminar este podcast que nos han dado el honor de apoyarnos. Sí, son muchas, algunas ya las hemos ido respondiendo. Ujú. Igual les voy a mencionar nada más algunas. Eh, Daniela Sánchez menciona algún consejo para estudiantes de psicología para mantenerse motivados y poder terminar la carrera. Y si gustan, Ujú. al final lo podemos retomar. Ya para cerrar, pregunta Joshua, ¿qué errores comunes observan en los psicólogos de información? ¿Qué habilidades Guau. blandas consideran esenciales para un psicólogo clínico? Alguien preguntó que qué más les gusta sobre la psicología, pero creo que ya hemos ido hablando de ello. Ujú. Una pregunta que me pareció muy importante es ya cambiando ahora también a nuestra carrera de pedagogía, a los futuros docentes. Menciona Denise Lerma, como pedagoga, ¿cómo puedo aplicar la psicología en el aula? Ujú. Porque ellos también son Guau. docentes. Para que sepan. Bueno, parte de los talleres que Ujú. haremos en el congreso van a responder a estas preguntas, ¿no? Muy bien. Que comentábamos de la aplicación en el aula, Ajá. la aplicación para el manejo precisamente, ¿no? De las dolencias emocionales que puedan verse también desde la pedagogía o desde la educación, ¿no? Entonces yo le invito a, bueno, pues Muy bien. a recuperar la pregunta ¿no? En el congreso Lo vuelves y a preguntar, Denise, sí. cuando en la primera conferencia que va a haber con la maestra María Jerusalén. Creo que digo, no tanto porque no te quieran responder ahorita, sino porque la respuesta va a ser mucho más integral Sí, dentro del incluso en marco, el ¿verdad? propio taller que hagamos, Ajá. que ahí ya será directamente desde la experiencia, Además ¿no? queremos Todavía hay hacerlo lugares para el taller. que los docentes o los participantes en el taller cuenten Ujú, dificultades en el ujú, aula relacionadas con lo emocional y podamos resolverlas allí, ¿no? Yo creo Estará que eso es excelente. nada más práctico que eso. Claro, muy bien. ujú. Eh,
Alguien pregunta algo importante. Gómez de ahí, no sé si sea su nombre correcto. ¿Por qué cree que eventos como este congreso son importantes para estudiantes y docentes? Es que decía antes el compañero que cuáles son las dificultades que encontramos en los profesionales que acaban de egresar, ¿no? ¿Cuáles son Ajá. los fallos más frecuentes? Y yo creo que esa parte para nosotros es quizá la actitud, fíjate, ¿no? Una actitud poco profesional, gente que llega tarde, uno de repente en mitad de una sesión, un coterapeuta que saca la merienda y empieza a comer y a beber delante del paciente, o alguien que no se responsabiliza de sus propios pacientes y de repente le preguntas, oye, ¿qué tal va este caso que estás en prácticas con él y te dice que lleva una semana y que se le había olvidado escribirle? Estoy hablando de casos graves, Sí, sí, pero sí. luego hay casos más leves que contrastan con la responsabilidad, ¿no? Para mí, estudiar es una responsabilidad en la medida que, oye, pues quiero motivar a los alumnos a estudiar, ¿sabes? Porque creo que realmente para las personas con las que va a trabajar a lo largo de su vida profesional, el hecho de haber estudiado es una responsabilidad y cuanto más preparado y cuanto más consciente de digamos, del control, de la responsabilidad que tenemos con respecto a nuestra formación, pues más energía y más vocación podemos poner en ello. Así que respondo a la pregunta como juntando las dos a la Sí, vez. sí, claro. No, y es importante siempre estar en formación continua, ¿no? Como Sí. hace Mm. y pues el congreso, en este caso específicamente. La base, creo que la pregunta es como, yo lo veo así, trae como letras ahí por detrás también de que recomiendan que vaya la gente a este congreso, Ujú. Ajá. maestra. Sí, desde luego también, si tienes interés ya, solamente estás preguntando, ¿no? Desde este podcast, con lo Ajá. cual ya se despierta ahí esa curiosidad por aprender, por tener, ya tienes preguntas, ¿no? Esto es Sí, importante. sí. Entonces, esto también, fíjate, con lo que decía el doctor de el alumnado que viene a nuestra consulta y que muchas veces no solamente estas circunstancias que ha descrito, estas situaciones un poquito más extremas, sino a la pregunta de, bueno, ¿cómo vas con los casos? Ah, bien, va todo bien. Entonces, pocas preguntas te estás haciendo sobre el caso, ¿no? Claro, Entonces, yo sí, creo sí. que esto es importante, tener preguntas, dudas y plantearse y pensar sobre lo que le está ocurriendo a las personas Ya, no con solamente las que recomendamos ir a trabajamos. congresos, sino implicarse en el congreso, ¿no? Formar Eso el es, congreso, que eso hagan es. preguntas, que participen, que cuenten su experiencia Ujú, y que sea algo bidireccional, siempre va a hacer que sea más interesante para todos. ujú. Aquí preguntan dos personas qué esperan del congreso, pero creo que acaba justo de dar Sí, la respuesta, sí. que sean Exacto. interactivos, que participen, que estén ahí. O sea, eso implica estar puntuales, ¿verdad? Pues empezar a estar ahí puntuales. Yo lo que les solicito a todos los participantes es pues respetar las ponencias de ellos y de todos los demás eh, conferencistas, de estar a tiempo, pero también de prestar esa atención. Aprovechen, de verdad, aprovechenlo. Pocas veces tenemos la oportunidad de tener a tanta gente importante en un mismo lugar, en un mismo día. Aprovechenlo mucho, mucho. Eh, uh, Esto, ¿consideran importante una buena salud mental en los docentes? Y Eh, tanto. Sí, sí. Fíjate, no solamente en los psicólogos, sino también en el profesorado, Ujú, creo que ¿no? El docente, esa era la pregunta. Sí, sí. Y para mí es fundamental porque la docencia desgasta tremendamente. ujú. Y es no solamente a nivel de primaria o secundaria, sino incluso también universitaria, ¿verdad? Sí, sí. Y en cierta manera tener ese autocuidado, esos buenos hábitos, ese autoconocimiento, ¿no? Y también darle importancia a tu nivel de malestar. Yo creo que hace que cuando aplicas tus conocimientos a favor de que los alumnos se desarrollen, lo haces con mucha más eficacia, con mucho menos desgaste y disfrutando también de la profesión, porque yo creo que son profesiones muy bonitas, así que... Ujú. Sí, además, aceptando que esto es una realidad y que además no solamente hay una responsabilidad por parte de cada docente, cada profesional de la pedagogía, sino que es una responsabilidad común, ¿no? La de incluso desde los centros en los que trabajamos, que haya dispositivos de cuidar a los docentes, a los profesionales de la pedagogía y que se establezcan estas mismas redes que hablábamos antes, que en la práctica clínica en la psicología sí que ya son bien conocidas, que se pongan en práctica realmente en los centros educativos, porque el desgaste emocional que conllevan es exponencial, ¿no? Entonces sí, es realmente importante.
antes de pasar a la siguiente pregunta que me parece importante, les quiero presumir algo de esa misma índole que en la facultad, la doctora Violeta y su servidor, además de otros colaboradores que me permito el espacio para saludar y recordar que siempre estamos eternamente agradecidos con ustedes, porque hicimos una investigación a nivel regional aquí en Reynosa, ciudades aledañas, que se llama Gustavo Díaz Ordaz, Río Bravo, Matamoros también, Ujú. donde aplicamos un instrumento que de hecho encontramos de origen de España, que es el sistema Ujú. de evaluación de niños y adolescentes. ¿Sí lo Sí. conocen? Ujú, Sí. Ah, muy excelente. claro. Aquí lo tenemos, de hecho, y Sí. eso es como que Ujú. el que presumimos siempre, Sí. porque lo pudimos aplicar de manera masiva, de manera digital, a las escuelas de nivel bachillerato, de entre 15 y 18 años, que es uno de los autoinformes que incluye este instrumento. Sí. Entonces lo estuvimos aplicando y es una investigación que, aunque todavía no logramos, o hemos encontrado como el tiempo de sintetizar bien para Ujú. hacer la publicación correspondiente, es de nuestras prioridades actualmente y hicimos mucho énfasis en esto. Parte de las conclusiones que tenemos predichas es de que hace mucha falta cuidar la salud mental de los docentes y de los Ujú. estudiantes en general en Sí. las escuelas. Creemos, de verdad, fuera de cualquier cuestión que tenga que ver con la Universidad Tamaulipeca como un negocio, es cuidar la salud mental de las personas y participar en ello nos parece algo excelente. No, quería presumírselos un poquito. Es para Y, Es buen presumir. motivo para presumir, sí. y pregunta Itzel Sánchez, algo que tiene que ver con esto, ¿cómo se puede aplicar la investigación psicológica en contextos prácticos? Ujú. Wow. Claro, es verdad que la investigación de laboratorio llevado a la salud mental tiene la complicación de que donde se realizan las intervenciones ecológicas es en los centros sanitarios y llevar la investigación allí es necesario. Por ejemplo, en el centro universitario de la universidad, pues tener protocolos de investigación para recabar datos que sean de pacientes reales. Y además es ideal también en algunos momentos incluso coordinarlo con centros privados de la zona, ¿no? En los que de repente los protocolos se lleven a cabo. Y has nombrado la aplicación de cuestionarios online y de facilitar el proceso de recogida de la información mediante la tecnología, de manera que para los clientes suponga un respaldo aún mayor, es decir, que lo principal es que la investigación sea sostenible y para ello el cliente final, el paciente, se tiene que ver beneficiado del uso de esa herramienta mediante la mejora de su propio proceso terapéutico. Y bueno, pues la verdad que aunar la clínica cotidiana con la investigación pues es esencial y yo creo que buenos programas de investigación son aquellos que hacen que el paciente que participa en el proceso de investigación sea mejor tratado gracias a estar metido en ese proceso de investigación. Ujú. Que su participación beneficie para él mismo, Sí, ¿no? eso es. Sí. Yo lo que les digo siempre es que cuando evalúan bueno, uno de los procesos que tenemos aquí en la universidad es que los mismos estudiantes al final del cuatrimestre evalúan a los docentes que les Qué impartieron bueno. clase Qué bien. y yo como coordinador les menciono, me pueden decir a mí alguna situación que haya, algo de mejora, no tanto porque al final busquemos correr a la gente, ¿verdad? Ujú. Sino porque pues buscamos mejorar el proceso. Y yo lo que les digo, les he dicho, y gracias por mencionarlo, por toda esta parte, es que si tú me dices cómo mejorarlo y ese docente mejora gracias a tus comentarios, pues al final el beneficiado eres tú. Claro. Es un Porque, regalo eso, sí. exacto, y gracias a los mismos estudiantes. Es algo que en conjunto podemos ir mencionando. Sí, al final tanto la psicología como la educación y la pedagogía son profesiones que están y van a seguir estando en proceso de mejora, de actualización y de transformación. Y a veces la investigación precisamente es el puente directo para transformar, ¿no? Metodologías en el aula, para transformar modos pedagógicos que aplicar o para transformar también, bueno, pues pautas concretas en el trabajo clínico, Ah, ¿no? excelente. Muy bien, entonces, sí, pues al final de todo, sí, todo el conocimiento que se tiene actualmente es gracias a la investigación. Sí, investigación a lo mejor que se ha hecho protocolaria o no, pero pues esta investigación, acción que creo que yo siempre los menciono, como psicólogos todo el tiempo están investigando, se hacen entrevistas, están a lo mejor, Sí, no hacen todo su documento de tesis, pero están planteando un problema, el están llevando un rol, sí, objetivo, te sí, llevas sí. todo. ¿Sí? Y a veces hasta buscas información de respaldo Ujú. adicional o sacas tus apuntes de la universidad.
esa es tu revisión de literatura, es prácticamente eso. Y en el aula, pues no se diga, ¿verdad? Todo es investigación-acción, todo momento ver por qué Juanito no trajo la tarea hoy y no la ha traído durante 3 semanas, pues hay que investigar, hay que sacar eso y al final es beneficio de todo ello. Bien, pues ya para ir cerrando, bueno, pero creo igual voy a combinar la última pregunta, de hecho, que me parece importante, combinada con otras más, porque preguntan qué expectativas tienen en el Congreso, cómo se sienten ustedes respecto al Congreso y si creen importante la participación de los estudiantes en el Congreso. Y pues yo se los pregunto también pidiéndoles pues algún consejo en general para cuidar la salud mental diaria de todos nuestra población, nuestro público que nos está viendo. Y pues a lo mejor tiene algo que ver, ¿no? Con el Congreso. Sí, a mí me gustaría que el Congreso sirviera precisamente para eso, para revisar muchas de las cosas que hacemos como personalmente, ¿no? Como el uso de las nuevas tecnologías o el funcionamiento de mi propio cuerpo o qué experiencias he tenido a lo largo de mi vida y a lo largo de mi formación profesional y académica ¿no? que pueda revisar y transformar y mejorar, ¿no? Y en ese sentido me gustaría que el Congreso no fuera una fuente de información solamente teórica, sino que fuera una forma de ampliar mi manera de ver el mundo y de observar la realidad desde lugares que me lleven a cuidarme mejor y a aprender a acompañar a los demás en su viaje de aprendizaje y de mejora personal. Yo cada que doy un congreso, mi mente cambia. Sí, eso es un gusto. Se va a otro, o sea, como que se amplía, ve Ujú. otros panoramas y ojalá que suceda lo mismo. Eso Yo, sí. pongo una metáfora aquí. Yo cuando viajo a un sitio me gusta quedarme con algo pendiente, que haya algo que tenga muchas ganas y De que a lo regreso. mejor, bueno, pues tengo que volver, ¿no? Muy bien. Y aquí hay una parte que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? El decir, bueno, esto tiene un tiempo, son 2 días con un montón de contenido, con un montón de temática muy diversa y que efectivamente quedará mucho pendiente, ¿no? Pero Sí, esto claro. ya es, digamos, la semilla para que luego también se genere un espacio de reflexión, de poder seguir hablando y, bueno, sí, investigando también, ¿no? Sí, porque al final lo que damos en el Congreso no es algo, y hay que ser sinceros, no es algo que no puedan encontrar en otro lugar. Lo pueden encontrar en otro lugar. Ujú. Pero gracias a, como excelentemente bien lo menciona, se deja esa semillita, que a lo mejor van a escuchar lo que dicen, ah, cara, yo no sabía eso. Ujú. Y gracias a eso, gracias a lo que usted nos diga, lo que usted nos diga, lo que cualquier conferencista nos diga, o incluso preguntas que hagan Ujú, los ujú. Ujú. participantes, va a dejar en alguien esa semillita de que yo no sabía que eso existía. Déjame buscar Ajá. acá y a lo mejor gracias a esto, pues aquí encontramos a los nuevos neuropsicólogos, asistentes de este congreso que pudieran incluso hasta ayudar a, yo siempre los menciono, podrían ser los maestros de mis hijos o los psicólogos de Ujú. mis hijos. Desde Por luego. eso hay que echarle ganas aquí bastante. Sí, sí. Sí, pues bueno, pues no sé si quieren mencionar algo más antes de Estar culminar. muy agradecidos, la verdad, No, gracias. a la universidad por, ¿no? por el esfuerzo en Ujú. realizar este congreso, felicitarle por los 30 años a la Gracias. universidad y, bueno, pues con muchas ganas de aprender y de disfrutar mañana y pasado mañana en el congreso Ujú. con todos ustedes. Yo rescato una pregunta que decían al principio algunos de los oyentes que están en el podcast y algo, no es exactamente así, pero algo entendí como qué competencias, qué consejos, ¿no? Me daría en ese momento de estar estudiando y, bueno, pues encontrarme con a lo mejor dudas o qué consejos me daría, ¿no? Y yo aquí sí que les diría confianza, confianza en que esto es un proceso que implica también sostener, bueno, lo que no conocemos y que confíen no solamente en el conocimiento que están ahora poniendo en práctica a través de este congreso, desde luego, sino también en su conocimiento futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues confíen en sus propias destrezas también. Digo, algo, ahí disculpen que me haya interrumpido la conclusión, pero preguntan algo importante. ¿Qué actividades se podrían realizar para que tengan más interés en la telepsicología? Porque aquí, de hecho, o sea, nuestros estudiantes casi, me atrevo a decir, no se conoce mucho al respecto de telepsicología. Ujú, Aunque sí existe en México, sí. vamos a llamarlo como psicoterapia a distancia, ¿sí? A través de Vale. videollamadas y demás. Sí existe, pero también existe como ese sesgo
tanto en educación como en psicología, de que la educación en línea la ven como de segundo plano, como que algo no muy adecuado, que yo a mi parecer, depende mucho de ti mismo, ¿sí? Y creo que lo mencionaban hace ratito, para cuestiones más graves, pues sí es importante ir presencialmente, ¿verdad? Pero para otras actividades, y no digamos nada más leves, sino de responsabilidad más personal, Mm. pues hacerlo a distancia, al final es importante. Entonces, ¿qué actividades se podrían realizar para que se tenga más interés en la telepsicología? Hay una parte que tiene que ver con la divulgación de los estudios científicos sobre lo eficaz que es, sobre el apego que se genera entre el terapeuta y el paciente, que es similar al terapeuta presencial. Y en tercer lugar, casi les invitaría como a, no sé cómo decir, como a probarlo. ¿No? Tengo la sensación de que yo, cuando mis pacientes me dicen, oye, ¿puedo acercarme presencial o puedo acercarme online? ¿Cómo lo ves? Mm. Y yo les digo que a mí personalmente es que me da igual, no sé, tiene ventajas y desventajas, pero la barrera de entrada es esa. Yo hace 10 años, o bueno, mejor, hace 17 años que empecé con la terapia online, o sea que ya es hace un tiempo. Si me lo hubieras dicho en aquel momento, pensaría, obviamente, como mucha gente, que la terapia online o la formación online, pero ahora que soy profesor de máster online también, no solamente psicólogo online, sino profesor a distancia, la verdad que tengo alumnos de toda Latinoamérica y de parte de Europa que acuden síncronamente a mis clases, que participan activísimamente, que utilizan además experiencias personales, que lo vivimos como un espacio real, no es un espacio virtual. ¿No? Y abrimos las puertas de nuestras casas y queremos, ¿no?, de alguna manera transmitir que la terapia online o la formación online debe estar muy bien hecha para que tenga el mismo efecto que la presencial, pero que bien hecha. La verdad que invito ¿no?, a las personas que tengan curiosidad o ganas o deseo que la exploren, pero también aquella persona a la que no le guste o que no vaya con él, oye, pues evidentemente, claro que sí, esto es una cuestión, joder, de sentirse cómodo y de confiar en los deseos de cada uno. No, nada fuerzas. O sea, si No, no desde quieren luego. hacerlo, pues, ¿para qué, verdad? Sí. ¿Es rentable, digamos? O sea, así que como consejo para nuestros futuros psicólogos, ¿les recomiendan hacer telepsicología? Ujú. O sea, como un sustento económico, digamos. Claro, al final conlleva una profesión, bueno, pues que también depende del enfoque que quieras llevar, si es algo más solitario o en equipo, ¿no? Puedes seguir aplicando también la telepsicología, pero desde luego que ventajas tiene, ¿no? Si, La principal ventaja es que tú tienes, o sea, tu población es todo el mundo que hable tu idioma. Y sin embargo, cuando tienes una clínica presencial, tienes a tu barrio alrededor y poco más. En cierta manera, tú Los que pueden sí, trasladarse hasta el como lugar presencial. psicólogo individual o como empresario o como psicólogo que quiere Ajá. formar una clínica o tener una sección al menos, incluso aunque tú des terapia presencial en el 90% de tus pacientes, pero tener un pequeño porcentaje de pacientes que sea de Dar terapia esa online, ventaja. en nuestra clínica el 50% de nuestros pacientes casi o el 40% vienen de manera espontánea por videoconferencia y están en todas las partes del mundo. O sea que en a ese veces no queda sentido, más remedio que utilizarla, ¿no? Claro, sí. Te acuden personas que idealmente o en los manuales dirías no es una persona para atenderla de forma telemática y sin embargo por el momento y por la situación que tienes Hay que hay que aprovechar eso. atenderle, ¿no? Y hay Sí, que sí, sí. valorar, pues Es desde mejor luego atenderse que no atenderse en que ese momento. dejarle eso es. No, sí, desprovisto, ¿no? sí, De sí. Y terapia. bueno, la profesora María tiene una vecina de nuestra clínica que hace terapia online y vive a 2 cuadras del centro. Ah, ok. Y ella decide que quiere hacer la terapia online porque le gusta más. Ah, Y es muy bien. requisito de la propia paciente, o sea que Sí, no es sí, una claro. elección solamente del terapeuta. Si preguntan por ti un paciente que quiere terapia online, Ujú. negarte a darle ese servicio, pues también es Sí, sí, renunciar a un cliente, Yo ¿no? sí, sí, claro. tengo mi experiencia como psicodramatista y aquí también el COVID, la pandemia, nos hizo a los profesionales del psicodrama replantearnos porque no quedaba otra. Teníamos que seguir atendiendo y la única vía era el online. Y Claro. nos produjo también un espacio, desde luego, de intercambio con profesionales, de decir qué herramientas podemos llevar a la práctica desde el online con resultados muy buenos.
que en otros momentos pues a lo mejor no habríamos, ¿no?, Y acudido, eso ¿no? se ha quedado ya, ¿no? Y se Eso. ha quedado, ¿no? Y entonces Muy se bien. sigue desarrollando, sí. Muy bien. Pues bueno, creo que con esto podemos ir concluyendo Ujú. este podcast. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por todas las experiencias que nos han brindado y por haber acudido también aquí a Muchas nuestra universidad. gracias. Y también me quedo con, antes de, digo, sé que todavía quedan unos días, gracias a que los tendremos aquí, pero algo que mencionaba la maestra Jerusalén, de que dejar algo pendiente, ojalá dejen algo pendiente aquí en Reynosa y puedan volver en un futuro aquí con nosotros, y ya sea aquí con nosotros en general, porque les gustó México, probablemente, Desde luego. que estén otra vez aquí. Pues muchísimas gracias y Gracias pues a ustedes. Muchas recordarles, gracias. Muchas recordarles gracias. que estaremos el día de mañana en el primer Congreso Internacional de Psicología. Les recordamos, son el viernes 27 de marzo y sábado 28 de marzo. El viernes comenzamos a las 8 de la mañana con el registro. Lleguen temprano, ¿sí? Porque para alcanzar buen lugar. Y concluye a las 4 de la tarde el total de conferencias. Se tiene el taller de hipnosis clínica ericksoniana a las 3 de la tarde, es decir, tendrían que sacrificar la entrada a la última conferencia del viernes para entrar al taller, y que termina a las 7 de la tarde para que también consideren esa parte. El sábado estaremos iniciando a las 9 de la mañana. Les recomiendo llegar 8:30, ¿sí? Estar ahí muy a tiempo, cualquier imprevisto que podamos tener, porque en esta ocasión no haremos el congreso telemático, porque en este caso Aquí tendría estamos. que ser presencial. Y ese día la clausura será a las 2 de la tarde. El sábado es un poco más corto el tiempo, pero posterior a las 3 de la tarde tendremos, pueden elegir entre los dos talleres: taller de estimulación magnética transcranial con el doctor Marcos Andrés Collin y el taller de herramientas docentes para acompañar al malestar emocional en entornos híbridos, a cargo de nuestros queridos invitados del día de hoy. Pues muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Esperamos hayamos respondido todos o la gran mayoría de las preguntas, y seguiremos haciendo estos podcasts más seguido, para de forma telemática estar más cerca de todos ustedes y poderles traer pues a mucha más gente. Muchísimas gracias. Este es el equipo de UT Noticias, de verdad, siempre por su apoyo. Son los que Muchas sostienen gracias. gran parte de esta universidad. Gracias a todos. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias, gracias. gracias. Hasta luego. Adiós.